Hola, bienvenidos a todos. Sean bienvenidos a este webinar de Fortaleciendo la Ciberseguridad Empresarial. En este webinar vamos a tocar muchos temas muy importantes sobre los riesgos actuales, las necesidades de las protecciones avanzadas. Adicional a ello, vamos a tener el tema de las buenas prácticas de la seguridad, como la autenticación de usuarios. Adicional a ello, la protección de sitios web contra las modificaciones maliciosas y el uso de herramientas de seguridad como los WAF para prevenir los ataques. Adicional también en este webinar vamos a tener expertos sobre el tema, ¿verdad? Donde vamos a tener casos que nos van a exponer cada uno de ellos y poder tener un amplio panorama del texto. Adicional también comentarles que tenemos habilitado lo que es nuestro chat para consultas. Todas las preguntas que ustedes puedan tener las podamos realizar por medio de nuestras preguntas y respuestas, el cual van a ser contestadas en el transcurso de lo que se va desarrollando el webinar y también las que no se logren contestar se van a realizar por medio de correo electrónico. Comentarles que el día de hoy también en este webinar nos acompaña el ingeniero Kendry, ¿verdad? Graduado de la Universidad Católica de Colombia, trabajó en Cisco como analista en adopción de cloud para clientes enterprise. Adicional a ello, él ahora trabaja para Radware y estaba enfocado en la región de Estados Unidos. Hoy en día nos acompaña para la zona de el Caribe y de Centroamérica. También nos acompaña el ingeniero Brian, ¿verdad? Graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como ingeniero en sistemas. Se destaca actualmente en el área de ciberseguridad en Agrega. Y en el 2023, cabe mencionar que tuvo el segundo lugar en el hackathon de la universidad, consolidando su reputación, ¿verdad? Como innovador tecnológico. Esta formación, ¿verdad? Y su experiencia lo posicionan hoy en día como un referente emergente en el campo de la protección digital. También comentarles que nos acompaña Junior, él es ingeniero en sistemas, también graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde fue instructor de la Facultad de Sistemas. Adicional, trabajó en Ficosa en el área de TI en gestión de accesos y actualmente trabaja en Agrega como Cybersecurity Support, ¿verdad? Él nos está acompañando el día de hoy. Donde en este webinar es muy importante, vamos a tomar puntos referentes como lo que son los ciberataques, los errores, las amenazas. También vamos a hablar sobre el papel que juegan las APIs, ¿verdad? También muy importante el tema de la ciberdefensa moderna y entre otros temas que vamos a tocar en este webinar. Unos puntos como ser hoy en día eh, el tema de los ciberataques en el panorama que se tiene actualmente en Latinoamérica, ¿verdad? Diferentes sectores que están siendo afectados, cómo podemos eh, mejorar este tipo de ciberataques para evitarlos. Entonces aquí nos puede acompañar un poco Brian sobre este tema también. Sí, correcto. Muy buenos días a todos. Agradecidos con su presencia, los que están el día de hoy acá. Sí, es muy importante porque actualmente en toda Latinoamérica uno piensa que no, Latinoamérica no es tan objetivo de ser objetivo o ataque de ciberdelincuentes, pero muchas industrias como ser las financieras, como ser industrias de seguros, generalmente son blanco fácil, como ser ataques de diferentes dentro de los top 10 ataques más realizados, pueden ser objetivos y víctimas muchas veces para poder obtener esos datos que muchos requieren. Eh, Esto se debe bastante a errores comunes que pasamos por alto al momento de desarrollar aplicaciones o desarrollar procesos dentro de nuestra empresa. Gracias, Brian. En este caso, podemos también determinar, eh, como lo habías notificado, el tema de los errores comunes. Esto nos abre a lo que son diferentes puertas de vulnerabilidades, ¿verdad? Entonces, es otro punto que también tenemos que estar pendiente, ¿verdad? Entonces, aquí, Junior, nos puedes ayudar
un poquito más expandiendo este tema. Bien. Sí, es importante bueno, tener en cuenta estos errores comunes, ¿verdad? Porque, bueno, ya sea por la rapidez, ¿verdad? O por la prisa, tal vez lo podemos obviar, pero siempre es importante tenerlo en cuenta. En ese caso, ¿verdad? Algo importante, ¿verdad? Que es tan al top 10 de los WASP es el control de acceso roto, ¿verdad? Esto a simples palabras, ¿verdad? O para ejemplificar más rápido, sería un ejemplo simple como la URL, ¿verdad? En esa indexación que hace la URL, tal vez si no está bien configurada, ¿verdad? O no tenemos la protección que se debe poner, ya sea cambiar un valor, ¿verdad? Con el ID identificador de un valor, nosotros podemos ir cambiando o iterando entre los datos que nos va a ir mostrando de los clientes, ¿verdad? Entonces, un error común es ese, ¿verdad? También podemos mencionar lo que es la inyección SQL, ¿verdad? Que bueno, siempre está a la orden del día, ya sea por archivo, ¿verdad? Un comentario que esté ahí con código o archivos importados. También las algo que tal vez se obvia bastante, que son el caso de las librerías. En este caso, bueno, las librerías son utilizadas ampliamente, ¿verdad? Pero no se toma en cuenta cuando estas están desactualizadas. Es importante mantenerlas actualizadas porque por ahí puede entrar la vulnerabilidad, ¿verdad? Bien, Gracias, Junior. En este caso, podemos también determinar el tema de las amenazas, ¿verdad? El cambio que se han tenido tanto las amenazas tradicionales a lo que son el tema de los ataques modernos que tenemos en la web, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues también podemos expandirnos un poquito más para que estemos al tanto de este tipo de amenazas que tenemos hoy en día. Sí, correcto. Hay muchas diferencias entre amenazas modernas y amenazas tradicionales. Les voy a poner un ejemplo tácito. Eh, Uno antes pensaba que el protocolo HTTP era el más seguro allá por los 2000. Ahora vemos que eso ya es obsoleto, que más bien ahora ocupamos un certificado para poder tener un protocolo HTTPS que nos asegura la protección de los datos, protección de datos importantes para clientes, para muchas veces para nuestros clientes, datos bancarios, datos de transacción. Entonces, la diferencia a lo largo es que los ataques cada vez van evolucionando más, buscando aprovechar esos datos y robar esos datos para después hacer malicias con ellos. Gracias, Brian. Podemos hablar un poquito también sobre el tamaño de los ataques, ¿verdad? Cómo nos pueden afectar en las organizaciones, hablando de todo ese tipo de, de tanto de las amenazas tradicionales a las modernas hoy en día. Entonces, eh, podemos expandirnos un poquito a ver ese tamaño de amenazas que tenemos hoy en día, ¿verdad? bien, sí. Es interesante, ¿verdad? Cómo también no tenemos en cuenta bueno, el impacto que va a tener, ¿verdad? En este caso a las organizaciones. Tal vez por ser una organización pequeña, ¿verdad? Por ponerlo así, una pyme, creemos que nosotros no vamos a estar en el ojo, ¿verdad? En el ojo del tigre ahí, pero la verdad es que sí, ¿verdad? Ya sea por ser un objetivo fácil, en este caso, ¿verdad? De no tener la suficiente infraestructura, el suficiente personal capacitado para detener esos ataques, podemos hacer el objetivo fácil, ¿verdad? Eh, y eso, bueno, nos puede impactar gravemente, ya sea, en este caso, si somos una pyme, pero no vamos a tener la robustez económica para poder solventar o poder volver a pararse, ¿verdad? En este caso, una pyme, si lo llega a afectar gravemente, puede ser que no se logre eh, reparar, ¿verdad? Y también los datos valiosos que ya contiene, ¿verdad? O sea, no solo hablamos de dinero, sino que hablamos de datos valiosos de los clientes, ¿verdad? Que se están perdiendo, ¿verdad? Si se logra entrar, ¿verdad? Pues por un ataque. Asimismo, ¿verdad? También vemos en esto lo que se está viendo últimamente, que son los ataques automatizados, en este caso por bots, que estos no diferencian. Acá se abren masivamente, ¿verdad? Y acá no importa si es empresa pequeña, una pyme o una gran empresa, ¿verdad? Ellos van a atacar a discreción, ¿verdad? Entonces, acá no se mira, ¿verdad? A quién, ¿verdad?
un punto, ¿verdad? Importante es que estas pymes a veces también actúan como una puerta, o sea, como esa empresa puede ser proveedor de una empresa grande, entonces la atacan por por estar ligada directamente, o sea, al final no intentan llegar directamente a esa pyme, sino que intentan llegar a la empresa grande, entonces también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Así es, en resumen, los ataques no miden el tamaño de la empresa. Podemos hablar un poquito, Kendry, con el tema de las prioridades que se deben de tener hoy en día, lo que es el tema de la seguridad y ciclos de desarrollo, ¿verdad? En las diferentes aplicaciones web que pueden tener las organizaciones. Sí, claro. Pues, bueno, buenos días a todos. Eh, el desarrollo seguro en estos tiempos está ganando mucha prioridad porque en estos tiempos hay una brecha gigante en cuanto al equipo de desarrollo en el momento que empiezan a trabajar en las aplicaciones, en la creación de estas y y en las funcionalidades que también y en el momento en que no evalúan los riesgos que hay en estas. Entonces, por esto es tan importante tener ese tipo de soluciones que protejan las aplicaciones, no solo las aplicaciones, sino también las APIs. Esto pues se vuelve muy relevante porque nos permite proteger aplicaciones que mientras estén en producción o en desarrollo todavía, igualmente te van a ayudar a fortalecer la seguridad en todo momento. Pero sí es muy importante que se concientice poco a poco en desarrollar esas habilidades o hacer eso una prioridad en cuando se está iniciando a desarrollar una herramienta o una aplicación. Claro, ahí tocamos un punto importante del tema de lo que son el papel que juegan las APIs hoy en día, ¿verdad? ¿Cuál es el aumento en la superficie y de ataques que se tienen en las empresas? Sí, las APIs en estos tiempos juegan un papel enorme, realmente, porque son las que nos ayudan a conectar a servicios críticos por regla general están o no están documentadas o la documentación queda muy obsoleta normalmente y eso lo que genera es que queden expuestas porque no se tiene el control de acceso adecuado, porque ya que transmiten datos sensibles, pues se vuelven un blanco atractivo para los atacantes. Entonces necesitas protecciones o soluciones que te ayuden a estar todo momento revisando qué está sucediendo y que te ayuden a siempre tener un mapeo actualizado y que pueda encontrar esas vulnerabilidades para poder protegerlas. Así es, Kendry. Ese es un tema, un punto muy importante en el cual se lleva con lo que va el tema del rol de la automatización y el uso de la inteligencia artificial que se tiene en los ciberataques modernos, ¿verdad? Cómo los WAF actúan en ello. Sí, en la evolución, digámoslo, de la tecnología ahora, tener soluciones que utilicen la inteligencia artificial es fundamental, porque ya no tenemos tiempos, o sea, los tiempos de respuesta de manera manual ya no van al ritmo que van los ataques, ya que todo se puede hacer de una manera muy automatizada, muy inmediata. Entonces es fundamental que las soluciones que se implementen usen Machine Learning para poder identificar comportamientos anómalos, no solo firmas que ya se conocen, sino esas interacciones que nunca se han visto, que sean capaces de ellos mismos detectarlas y detenerlas hasta que se pueda reconocer que es legítimo. Entonces, eso es la gran diferencia de los WAF tradicionales de antaño, por así decirlo, y los que tenemos actualmente que utilizan el Machine Learning como ventaja para poder hacer detección sin tener en todo momento algún tipo de intervención humana, lo que nos ayuda a reducir tiempos de exposición, obviamente, a los ataques y también en temas operativos, pues no requiere como indicarle o dar tanto tiempo para poder estar gestionando la herramienta. Así es, ahí tocamos una frase muy
muy particular, el tema de antaños. Podemos hablar en la comparación de lo que fue hace 5 años, el tema de los ataques en las aplicaciones web. Ahí nos puede apoyar un poquito más Junior con este caso. Sí, Sergio. Ya lo decía Kendrick, ¿verdad? En este caso la API es fundamental, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Lo más reciente, ¿verdad? Que se mira es que las APIs, al ser la columna vertebral de toda la aplicación, de toda la programación, ¿verdad? Es la que se busca atacar. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Así como los bots sofisticados, ¿verdad? Ya se ha visto en varias plataformas web, ¿verdad? Que los captchas en ese caso van cambiando. En ese caso ya no es simplemente elija la bicicleta correcta o algo así que nos aparecía, ¿verdad? Sino que ahora van modificándose. En ese caso a veces dice gire tal imagen hasta que quede correcta, ¿verdad? Entonces, estas modificaciones son por algo y es por los bots sofisticados, ¿verdad? Que a medida pasa el tiempo, ¿verdad? Se van mejorando para ella ir descifrando sus captchas, ¿verdad? Bueno, que nos hacían esta segmentación de una persona real y un bot. Entonces, es importante mencionarlo, ¿verdad? Así como importante, ya lo había mencionado anteriormente, que son las librerías utilizadas en este caso. Eso, al no tenerse en cuenta o al pasarse a segundo plano, estos son aprovechadas por los atacantes y es por donde se ataca. En este caso, las librerías desactualizadas, ¿verdad? Que no están parchadas, entonces es un medio de ataque también. Y asimismo, ¿verdad? Que siempre lo estamos viendo, que es el cliente, ¿verdad? En este caso, por from hacking, siempre se está a la orden del día. En este caso, ¿verdad? El cliente siempre es la parte más vulnerable, ¿verdad? Entonces, es importante informarlo, ¿verdad? Y ya lo decía Kendry, ¿verdad? El uso de la IA. Así como nosotros ocupamos estar presentes a la orden del día, mejorando nuestra defensa, asimismo están preparándose ellos, ¿verdad? Utilizando la IA, ya sea por automatizar ataques o tal vez a veces crear un pitch un poco más concurrente con que engaña al cliente, ¿verdad? Que engaña a los usuarios. Entonces, esas son algunas de las actualizaciones que podemos mencionar, ¿verdad? Así es, y hablando también un poco del tema de vulnerabilidades, hablamos de la famosa inyección SQL. eh, es una de las vulnerabilidades más conocidas y por qué sigue tan presente hoy en día en las aplicaciones web. Sí, ya lo mencionaba Junior en su momento también. Es uno de los vectores que buscan librerías desactualizadas, programas puertas abiertas. ¿Y por qué aún al son de hoy vemos que una inyección SQL es uno de los ataques más realizados? Incluso me atrevería a decir que el primer ataque que se intenta. Esto es porque lleva datos, ya sea que tengamos una infraestructura cloud con containers, con contenedores, bases de datos en la nube, en cualquier nube que sea, ya sea Amazon Web Service, las de Google o las de Azure, nosotros tenemos almacenados esos datos. Esos datos al final es lo que los atacantes buscan. ¿Cómo podemos o cómo pueden ellos intentar acceder a esos datos? Inyecciones SQL, porque inyecciones SQL tiene un montón de parámetros y si no contamos con una protección adecuada para poder detectar estas inyecciones dentro de nuestros sitios web o dentro de nuestros desarrollos, eh, se van a materializar y al final vamos a perder esos datos tan importantes. Así es, ahí cabe también mencionar el tema del impacto que puede tener un ataque del defacemen en la reputación que pueden tener las marcas, la confianza que se le genera a los clientes, incluso si no compromete directamente lo que son los datos, ¿verdad? Sí, y eso es un tema que toca abundar bastante ahí, es porque ese tipo de ataques normalmente uno lo puede ver como un ataque menor, ya que no estamos adquiriendo ningún tipo de información por parte del cliente, pero el riesgo o el impacto que estos tienen sí es altísimo, porque lo que buscan es dañar la imagen de la empresa y generar la desconfianza en los clientes una vez intentan usar las aplicaciones. Entonces, pues un ejemplo muy básico es yo puedo tener un restaurante de muy alta calidad,
que se vea muy presentable, pero si alguien en algún momento hace un graffiti en mi vitrina, el impacto que eso va a tener con mis clientes va a ser alto, claramente. O sea, no vamos a tener la misma relevancia o el mismo, la misma probabilidad que pues se tenía antes de que sucediera ese tipo de ataque. Entonces es muy importante tener algún tipo de solución que te ayude a protegerte contra ese tipo de ataques, ya que sí pueden dañar muchísimo la reputación en cuanto de cara a los clientes, inclusive si no estamos poniendo en riesgo la información. Claro, claro. Ahí podemos ver también lo que es el tema de la diferencia que existe entre el WAF tradicional contra una solución CWAF, ¿verdad? ¿Por qué es tan relevante el contexto eh, en las amenazas actuales? Sí, y va muy de la mano lo que comenté hace un momento, y es un WAF tradicional eh, no es capaz de descubrir por sí mismo em, esas interacciones nuevas o sospechosas. Lo que hacen es aplicar claramente reglas de ataques que ya se conocen, o sea, te ayudan a mitigar ataques que ya se han visto antes, pero no tiene esa capacidad de por sí solo identificar anomalías en cuanto al tráfico, en cuanto a interacciones nuevas. Entonces, esa es la gran diferencia en estos días, que se necesita un WAF de estos tiempos. Un WAF necesita ser capaz de por sí mismo encontrar esas anomalías y darle un manejo correcto para poder hacer una protección completa en todo momento. Y hablando del tema del WAF, estos pueden ser reemplazables, ¿verdad? Por una capa de seguridad o debe verse como un complemento nada más. Bueno, eso va a depender del contexto o de la postura de la empresa. ¿Por qué razón? Porque si la empresa en su infraestructura tiene una postura de ciberseguridad algo robusta, tiene firewalls por dentro, pero sus sitios web quizás tal vez no tengan una protección como tal de manejar este tráfico, esas peticiones, analizar los patrones de ataque, etcétera, etcétera, ahí se vería como complemento. Es esencial, es muy esencial porque proteger los sitios de los atacantes minimiza la brecha de intrusiones en sus empresas, en su infraestructura. ¿Cuándo es o cuándo se puede como convertir en un como reemplazo, entre comillas, de una seguridad a nivel empresarial? Cuando la empresa no tiene dentro de su infraestructura aquellos firewalls o no tiene una postura robusta de ciberseguridad, únicamente lanzó su aplicación, por decirlo así, a la web y ahí quedó. Entonces ahí sí podría convertirse en lo que es el reemplazo de todo lo demás. ¿Por qué razón? Porque ahí ellos minimizan la entrada desde sus sitios web. Quizás es una infraestructura algo pequeña, una empresa pequeña, mediana, que quizás viene empezando a desarrollar la infraestructura para poder protegerse y por el momento no tiene un firewall a nivel físico, pero ya con un WAF puede mitigar al menos los ataques dentro de sus servicios web y dentro de sus servicios que consumen sus clientes. Entonces, va a depender mucho de la postura que tiene el cliente. Puede verse como complemento y también puede verse como un reemplazo. No total y no un reemplazo para infraestructuras que ya están montadas, porque cuando ya está montada es un complemento. No puede reemplazar todo lo demás. Así es, y hablando un poco más sobre el tema de la mala gestión de accesos, ¿cómo nos puede afectar este tema en el riesgo general de una aplicación web? ¿Cómo lo podemos ver este punto? Ok, sí, ¿verdad? Cuando hablamos de mala gestión de acceso al riesgo es qué estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Para mantener seguros a estas personas que están ingresando a la aplicación, ¿verdad? O que están haciendo uso de ella. Entonces, bien, comenzar fácilmente con el acceso, ¿verdad? Últimamente, ¿verdad? Ya se había mencionado el multifactor, que es algo que ahora se ha vuelto imprescindible que tengamos que tener, ¿verdad? Ya sea por los ataques que se están viendo, ¿verdad? En ataque de fuerza bruta, ¿verdad?
es de probar usuario, contraseña, ¿verdad? Pero si tenemos un multifactor, ya es un tercer punto en el cual ese ataque queda cortado. Entonces, por ahí comienza, ¿verdad? El típico multifactor que ahora se está viendo. Asimismo, también una persona que ya ingresó, ¿verdad? Que tal vez no contaba con este tipo de protección inicial, logró ingresar a la página, ¿verdad? O aplicación. Entonces, lo otro que se mira es los privilegios que tiene en este caso, ¿verdad? Si no tenemos una segmentación adecuada de los privilegios, cuando una persona logra ingresar, ¿verdad? Un atacante, si esa aplicación no está pues adecuada y tenga los privilegios eh, es desmedidos, o sea, que no esté limitada, le va a ser más fácil obtener, ¿verdad? O robar los datos necesarios, ¿verdad? Bueno, que ellos ocupan en este caso. Asimismo, también amplifica el impacto, ¿verdad? Al no tener eso, pues, esa adecuada segmentación de pues, de la seguridad, ¿verdad? Entonces, al final, el impacto se va a ver mayor. Y asimismo, lo importante, ¿verdad? Lo que es la gestión de auditorías. Si no se está manteniendo una normativa, ¿verdad? Las auditorías, al final, pues cuando ya logre suceder el impacto, ¿verdad? Ya va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Claro, hablando de ese tema del impacto financiero que pueda tener el ataque de cibernéticos en las empresas, este costo va más allá inmediato a la recuperación. ¿Cómo podemos definirlo? Bien, sí, el impacto, bueno, se puede ver en diferentes puntos, ¿verdad? Ya sea por, perdón, perdón, multas regulatorias, ¿verdad? En este caso, si no estamos siguiendo unas normativas, en este caso, como mencionar la GDPR, ¿verdad? IPA, TSS, ¿verdad? Algunas de ellas al suceder, ¿verdad? Podemos sufrir estas multas, ¿verdad? Que ya ahí sí ya es dinero que tenemos que pagar, ¿verdad? Por incumplirla, ¿verdad? Así como costos legales. Una persona que sea afectada, ¿verdad? Que su información se ve comprometida, ¿verdad? Eso puede incurrir pues, abogado, ¿verdad? Para denuncia, ¿verdad? Y asimismo, bueno, interrupción de los servicios. En este caso, si es una empresa que está ofreciendo un servicio, a la hora de perderlos, se está perdiendo dinero, ¿verdad? Y pueden ser minutos o segundos, pero es bastante lo que se pierde, ¿verdad? Y algo que, bueno, algo que va más allá, ¿verdad? Que es irreparable y queda pues marcado, es el daño a la reputación. O sea, el dinero, digamos, se puede recuperar, ¿verdad? Pero la reputación es algo que se queda marcado. Entonces, a largo plazo, eso es más dañino, ¿verdad? Porque al final uno como usuario no le va a confiar a una empresa que ya ha tenido ese tipo de ataque por su reputación. Entonces, al final, a largo plazo es algo que impacta mucho más. Entonces, y como último punto también lo que es la pérdida de la información del usuario, que es importante también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque es información no solo de uno, sino que de muchos usuarios, la que se pierde y ya va a estar irrecuperable, ¿verdad? Una vez llegue a Internet es algo que está público, ¿verdad? Y es algo que no se puede recuperar. O sea, no se puede privatizar o es mucho más complicado, ¿verdad? Lograrlo. Hablando también el tema para evitar estos ataques cibernéticos y para que así no afecten la competitividad en el mercado, podemos hablar sobre el tema de las estrategias de prevención que se pueden tener y adoptar hoy en día. Sí, en cuanto a estrategias, hay varias que se pueden adoptar. Te diría que primero necesitas alguna manera de tener visibilidad del tráfico que estás recibiendo. Es necesario saber cuál es el tráfico legítimo que pasa a través de sus aplicaciones, cuál es el tráfico malicioso, cuál es el tráfico automatizado. Hay tráfico automatizado legítimo, pero también hay tráfico automatizado malicioso. Entonces necesitas tener una herramienta que te ayude a tener esa visibilidad desde ceros. Otra, otra estrategia que se puede aplicar también es claramente tener algún tipo de protección perimetral para las aplicaciones y las APIs. Necesitas alguna herramienta que te ayude a tener o que trabaje como esa primera capa de protección para estas. Y la tercera, pero no menos importante, y como lo he comentado anteriormente, empezar a tener buenas prácticas de seguridad en el desarrollo.
en el inicio del desarrollo de las aplicaciones o cualquier sistema, y también ya una vez esté en producción, igual uno debería continuar eh, y estar revisando esas prácticas que ya se tuvieron anteriormente, mejorarlas, implementar unas nuevas, estar en constante entrenamiento. Es muy necesario que los equipos, no solo que tengas este tipo de herramientas, soluciones implementadas, sino que tu equipo también sepa cómo hacer un desarrollo seguro y que también estén al tanto de todo lo que está sucediendo hacia afuera para que también puedan aplicar buenas prácticas en el momento de implementar. Muchas gracias, Kendry. También el día de hoy en este webinar nos está acompañando el ingeniero Nicolás Pedraza, egresado también de la Universidad de Javaneira de Colombia. Realizó sus estudios en IBM, trabajó en TDA Synex como ingeniero preventa y actualmente en Radware, ¿verdad? Se encarga en la parte de asesorar a los clientes en Latinoamérica en el tema de las soluciones cloud. El ingeniero pues nos va a estar apoyando con unos casos que tenemos, ¿verdad? Para presentar en este momento. Listo, perfecto. Buen día a todos. Les vamos a mostrar aquí unos diferentes tipos de ataques. Ahorita en cuanto a lo que pues justamente estamos mencionando durante la sesión. Espérenme acá un momento, aquí a compartir la pantalla. Por favor, confírmenme ahí que se logre visualizar. Listo. Sí. Perfecto. Entonces, bueno, realmente son tres casos bastante específicos en cuanto al tema a nivel de ataques, hablando pues ya netamente en cuanto a temas de exposición a nivel pues ya de las aplicaciones web. Uno de ellos, que pues fue uno de los que pues ahorita ya estaban mencionando, el tema pues ya de hacer inyecciones pues directamente sobre las páginas a nivel de SQL o pues ya realmente cualquier tipo de bases de datos. Aquí estamos hablando que se van a poder empezar a generar pues diferentes tipos de afectación según lo que realmente quiera llegar a buscar el hacker, donde puede ir desde empezar a bypassear de pronto algún tipo de credenciales. Ahorita estamos hablando que pues una de las gran mayoría de pues aplicaciones que manejan así en cuanto a tema pues de login de usuarios, que se tiene información sensible, pues claramente debe tener estos ingresos, pero a la par, pues esto también hace que pues desde pues estos tipos de apartados de las aplicaciones se pueda tener pues una exposición bastante grande y por ende pues sea necesario pues llegar a tener pues en sí esos tipos de protecciones pues ya mucho más robustas. Acá pues realmente lo vamos a hacer, pues esto es una aplicación de demostración donde pues vamos a poder mostrar pues algunos de estos tipos de exposición a nivel de ataques. Uno de ellos, acá pues hablando acerca pues ya de las inyecciones a nivel de SQL, lo que normalmente hace un hacker, claramente acá lo vamos a hacer un poco más básico como para poder observar cómo se realiza, pero el hacker lo va a llevar pues a un nivel mucho más sofisticado con diferentes tipos de parámetros, etcétera. Entonces, uno de los primeros es desde acá, entonces, por ejemplo, llegar a forzar, algo que, por ejemplo, acá siempre sea verdadero. Normalmente pasa que cuando uno quiere llegar a ingresar, sobre todo en cuanto a tema de credenciales, etcétera, pues esto es lo que se hace, validar de pronto que algo sea verdadero y forzar de pronto con algún usuario pues que acá se tenga. Entonces podría ser mediante ingeniería social o básicamente también desde un ataque que pues ya se ha automatizado empezar a generar todos estos tipos de tráfico automatizado sobre la página. Entonces acá por ejemplo lo va a hacer con un usuario que pues ya sabemos que existe, se llama John y pues algo que siempre sea verdadero. En este caso, si realmente no se tiene ningún tipo de mecanismo de seguridad que pues llegue a validar en sí pues todo este tipo de comportamiento, cuando yo le doy aquí en login, si se fijan, bueno, el hackeado se demora un poco en cargar, pero sin necesidad de haber colocado ningún tipo de contraseña, entre otras cosas. Si nos fijamos acá, pues él ya nos dejó ingresar de manera normal acá con el usuario de John. Y desde acá, lo que suelen llegar a hacer en algunos casos los hackers, porque pues siempre la idea pues es llegar a intentar vulnerar pues el usuario que claramente tenga más acceso, pero dado el caso que no se tenga, entonces desde estos lados, pues acá también se puede llegar a ingresar desde un lado en particular y desde acá, entonces empezar a moverse de manera lateral. Entonces aquí suele pasar, por ejemplo, que ingresó con el usuario de John, que puede ser un usuario base, pero desde acá empezar pues a revisar ya más información pues directamente de la aplicación per se. Entonces, por ejemplo, yo podría estar acá directamente a todo el tema pues ya de las aplicaciones, acá todo el tema de lo que se maneja a nivel de cookies y por ejemplo yo aquí sé que toda esta información realmente es pública, o sea, por eso acá siempre lo que pues preguntan en cuanto al tema del manejo de las cookies, etcétera. Pues, por ejemplo, acá yo ya sé que estoy con el usuario de John, tengo aquí un user ID, etcétera.
y pues aquí algunos otros tipos de herramientas a nivel de monitoreo según lo que yo quiera llegar a manejar. Por ejemplo, yo aquí tengo el user ID, es número 3, puede que tenga permisos básicos. Yo acá podría inclusive empezar a configurar de pronto de alguna otra manera. Si se fijan acá, pues lo acabo de cambiar al 1. Ahorita estoy con el usuario de John y si yo recargo la página, simplemente haciendo un cambio a nivel de cookies, vean que puedo también escalar en cuanto a temas de privilegios. Entonces, la realidad acá, como para en cuanto a temas de generación de conciencia, normalmente un hacker empiezas a empezar a mezclar diferentes tipos de ataques, como se acabó de hacer en este momento, donde por un lado se filtra entonces para tener el acceso a un usuario básico y luego empezó a escalar de privilegios por el hecho de que ya tengo acceso a toda esta información por más de que realmente esté con el usuario más básico, pues va a empezar a acceder pues ya a información, ya sea desde la parte de la capa aplicativa, a nivel pues ya de todo el tema de gestión de las cookies, etcétera, como pues ya empezar también a revisar todo este tema a nivel de información pues ya de los diferentes tipos de usuarios, entre otras cosas. Estamos hablando que aquí pues realmente cualquier empresa pues puede tener en sí pues estos tipos de ingresos en cuanto a temas pues de acceso a usuarios, entre otros, que pues por ejemplo lo podríamos estar basando, por ejemplo, una tienda en línea, por ejemplo. Entonces que una tienda en línea, pues desde acá normalmente puede llegar ya sea a filtrar información o llegar en sí pues a ingresar de pronto con algún usuario y ya desde adentro, por ejemplo, tener información como por ejemplo de una tarjeta de crédito. Entonces, por ejemplo, que es con lo que normalmente pues se hace en cuanto al tema de medios de pago, etcétera. Entonces, que hablando justamente en cuanto a temas de tarjetas de crédito, por ejemplo, esta es una de las clásicas, entonces de llegar a bypassear en cuanto a tema de credenciales, pero no es la única. Acá también podemos hacer otro ejemplo en cuanto a temas de inyección de SQL, que sobre todo es llegar a intentar extraer de pronto algún tipo de información en particular. Acá también, entonces pues sobre algún ingreso de credenciales, acá ya va a ser un ataque un poco más sofisticado. Acá pues ya tengo pues algunas cosas concatenadas, etcétera. Pero acá sobre todo este tipo de ataque se enfoca es en llegar a ver cuál es en sí la información que se tiene interna a nivel, por ejemplo, de las tablas, de bases de datos, entre otras cosas, pero ya de forma un poco más granular. Entonces, se fijan, acá yo lo que hice, aquí está lo que yo acabo de inyectar. Entonces, que realmente lo que yo estoy haciendo es empezar a listar todos los tipos de tablas que se manejen en este servidor web. Entonces acá yo empiezo a mirar, hay información a nivel de esquemas, en cuanto a temas pues de Java que están utilizando, plugins, particiones. Pero entonces desde aquí un hacker lo que puede hacer es empezar a revisar ya con mayor detalle. Entonces, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos hablando acerca de la información de las tarjetas de crédito. Acá realmente yo tengo bastante información, pero pues acá un hacker podría, por ejemplo, aquí un control F y ponerse a mirar acá en cuanto al tema de las tarjetas de crédito. Entonces, se fijan, ya tengo aquí dónde está esa información y cuál es el nombre de la tabla. Entonces ya yo con eso lo que puedo hacer justamente es modificar ese tipo de ataque de inyección SQL, pues, por ejemplo, ya acá sobre este mismo ingreso, o sea, que sepan que desde acá la realidad es que uno pueda tener pues bastante acceso a mucha información, por más de que aquí solo pues la página me requiera tener es nombre y contraseña, pues yo acá puedo empezar a inyectar diferente tipo de páginas o diferentes tipos, pues acá de queries según lo que yo quiera llegar a validar. Entonces, por ejemplo, acá tengo esto, ya sé que pues la tabla se llama NOWASP, entonces eso es lo que voy a hacer acá. Voy a llamar a esa tabla para que me envíe pues en sí todo el tipo de información a nivel de las tarjetas de crédito. Si yo aquí le doy enter, entonces vean que ahora inclusive me lo filtró más y ya voy a tener, voy a empezar a revisar información que ya es de carácter sensible, solo haciendo algún tipo de inyección a nivel de ataques. Entonces, si ustedes observan acá, por más de que la acá pues me está listando a nivel de usuario, contraseña, inclusive aquí alguna firma, acá yo lo que puedo observar es que pues me da todo el nombre, bueno, todo el número de la tarjeta de crédito y el CBV que pues sobre todo se mantiene para temas pues ya confidenciales y pues de llegar a generar algún tipo de pago. Entonces desde acá pues ya un hacker perfectamente podría coger esa información y empezar por ejemplo a ejecutar ya sea pagos automáticos, robar pues plata pues ya otros tipos de cuentas, etcétera, para pues en sí pues llegar a generar pues un ataque exitoso. Entonces si nos fijamos acá, lo único que se realizó fue en cuanto a tema de inyecciones de SQL y logramos llegar a obtener esta información bastante particular. Esto sería en cuanto al primer caso, pues que sobre todo pues se filtra en cuanto a temas ya sea pues lugares donde se manejen temas pues ya de pagos o este tipo de información sensible que realmente se puede hacer con cualquiera y pues que manejen también todo el tema de credenciales. Ese sería el primero. En el segundo, entonces ya por ejemplo tenemos otros tipos de ataques llamados cross-site scripting.
Acá lo que se hace sobre todo con este segundo tipo de ataque es inyectar directamente un script sobre la página. Entonces acá, por ejemplo, existen muchas páginas donde yo puedo llegar a tener también aquí algún apartado donde yo puedo llegar a escribir cualquier tipo de información. Por ejemplo, aquí esto es un blog. Entonces pasa, por ejemplo, no sé, en las redes sociales, que uno puede llegar a escribir información. Si estamos hablando, por ejemplo, pues ya algún otro tipo de aplicación en algún lugar donde se puedan escribir notas, etcétera. Eso que casi que todas las aplicaciones también lo van a tener. Pero acá, a diferencia del otro, que lo que yo quiero intentar con una inyección SQL es validar ese tipo de información interna, acá lo que voy a hacer es que como una página, pues normalmente en cuanto a temas de desarrollo está ejecutada con HTML, con JavaScript, con CSS, entonces para todo el tema de diseño, lo que voy a hacer aquí es agregar otro tipo de código para que me ejecute algo en segundo plano, algún tipo de malware, que por ejemplo esté ejecutando algún tipo de acción en segundo plano y que ni siquiera el usuario pues normal se dé cuenta, entre otras cosas. Entonces que pues ya vamos a tener aquí diferentes tipos de actividades. Entonces, por ejemplo, acá en este bloque pues tenemos aquí ahorita pues de manera abierta, aquí pues sí claramente va a ser un script bastante básico. Lo único que va a hacer acá, bueno, estas que pues son los tags acá para pues llamar el script y lo va a poner acá, ha sido hackeado. Entonces, para que realmente se vea la alerta, que la realidad es que, pues la idea es que nunca el usuario se dé cuenta, acá es más como para hacer de pronto un ejemplo un poco más gráfico. Entonces, yo aquí guardo el blog, acá claramente ahí me va a mostrar, entonces ven que aquí me sale la alerta, que estoy siendo hackeado, etcétera, y lo voy a dar en OK. Entonces, imaginemos que pues acá lo hizo, acá pues lo estoy haciendo sobre un usuario en particular, bueno, ahorita que pues yo escalé en cuanto al tema administrativo, pero entonces acá suele pasar, entonces hay una persona que es el que genera pues así este tipo de ataque, pero entonces ahora, cuando imaginemos que pues yo ya estoy ingresando con algún otro usuario, etcétera, inclusive pues acá me puedo desloguear, voy a volver a ingresar con el usuario de John, que era el que tenía yo acá a nivel del ataque, pues vean que aquí yo ya estoy cambiando de usuario, y si intento volver a ingresar, por ejemplo acá que entonces ya no es agregar un blog, si no quiero revisar pues los de pronto de algún apartado, si se fijan acá pues tenemos bastantes tipos de usuarios. Entonces imaginemos que pues él lo que quiere hacer es revisar todos los blogs. Entonces para revisar pues cuáles son los comentarios, que pues es lo que realmente se está utilizando, etcétera. Entonces yo puedo llegar, darle aquí en entrar y si se fijan, él ahí me está ejecutando, pues en sí el script que yo acabo de inyectar, que realmente lo hice desde otro usuario, pero por más que sea, entonces cuando yo quiero llegar a capturar así esa información, pues desde acá es donde me va a empezar a mostrar esa info. ¿Qué suele pasar acá? Entonces lo que les mencionaba, que empiece, por ejemplo, a descartar a descargar cosas en segundo plano, puede estar llegando a filtrar mi información por más de que yo realmente siga navegando de carácter normal. Ahorita porque yo les mandé la alerta, porque yo perfectamente hubiera podido hacer otra cosa. Y si se fijan, aquí está, con el usuario de admin, vean que inclusive no hay ningún comentario, que aquí es donde yo inyecté el JavaScript. Pero en cuanto a los otros, pues acá sí observamos los diferentes tipos de blogs, que fue lo que presentó cada uno. Entonces, donde yo no hubiera mandado esa alerta, acá perfectamente el usuario sigue viendo pues la información. Si sea un poco sospechoso que no tenga ningún comentario, inclusive lo podría enmascarar con algo para que ni siquiera se dé cuenta, pero la realidad es que aquí pues se está ejecutando un ataque. Y para el usuario final, realmente ni siquiera se ha dado cuenta en cuanto a estos tipos de información. Entonces acá suele pasar que se puede hacer estos cross-site scripting no solo para, pues acá claramente de pues, mostrar una alerta, descargar de pronto algún archivo, inyectar algún malware, sino por ejemplo también inyectar otros tipos de cookies, evaluar de pronto información sensible que está exportando y de esa manera pues llegar a generar en sí esa exposición pues ya bastante puntual que pues hay sobre las aplicaciones per se. Entonces ese sería en cuanto a pues el segundo tipo de ataque. Entonces que desde acá pues empezar a ejecutar pues algunos tipos de acciones en segundo plano. Y tenemos también acá un tercer tipo de ataque que era otro que ahorita también pues, estaba mencionando durante la sesión. Entonces, acerca hablando de un ataque de defacement. ¿Este ataque en qué consiste? Básicamente, por ejemplo, acá ya me pasé a una aplicación que se dedica a la venta de productos. Entonces, acá pues tenemos información acerca pues ya de los precios, descripciones, etcétera. Suele pasar que los hackers lo que hacen es inyectar, hagan de cuenta, esto también es como si fuera un cross-site scripting, pero en este caso lo que hacen es inyectar, por ejemplo, alguna imagen, algún comentario, algún apartado a nivel de spam, con el objetivo de que, por ejemplo, ahorita yo tengo toda esta información, pero imagínense donde yo acá colocara otra imagen completamente diferente.
Entonces, no sé, por ejemplo, que en lugar de estar vendiendo estos productos, que se me vaya, no sé, a una página, de pronto a algún banco o algo en particular que no tiene nada que ver, o inclusive de pronto alguna campaña de publicidad. Entonces ellos lo que hacen desde acá al hacker es que pueden inyectar, pues aquí ya sea a nivel de imágenes, a nivel pues ya de meterse directamente con el diseño de la página para mostrar otra información. Y esto la realidad es que en cuanto a temas de fugas de información sensible y esto no va a tener de ningún tipo, acá lo que va a estar en juego es el tema ya de la credibilidad que se tiene a nivel pues ya de las aplicaciones. Entonces, que es por el hecho de que, ¿cómo es posible que pueda llegar a ser hackeada una página de manera visible y que realmente tenga otra cosa que nada que ver? Entonces, les voy a dar un ejemplo acá, ahí rápido. Ahí también lo que les digo, lo que hacemos nosotros desde acá, pues es mostrar ejemplos básicos. Por ejemplo, acá en este caso lo que yo voy a hacer. En el otro, lo único que hice fue mostrar una alerta. Acá otra vez vuelvo a llamar el script, pero entonces desde acá ya lo que me voy a hacer es meterme con el estilo. Entonces acá de pronto el cuerpo pues ya de la aplicación. Y acá entonces, por ejemplo, voy a empezar a jugar con algún apartado de diseño que tenga la aplicación a nivel de desarrollo. Entonces, por ejemplo, acá el background, el color que pues va a tener, entonces acá pues yo lo voy a poder configurar, ahorita pues lo tengo como rojo y ya lo que hago es cerrar el script. Entonces acá, imaginemos que en lugar pues yo de estar cambiando esto, lo que voy a hacer es mandar una imagen o alguna campaña de publicidad, etcétera. Entonces, se fijan, yo acá lo doy en search, como si fuera normal, y él desde acá lo que va a hacer es empezar a cambiarme toda la visual a nivel de las aplicaciones. Entonces esto yo lo voy a poder hacer. Ahorita lo hice solo sobre esta página, pero ahí imagínense esto a gran escala, con un ataque ya sea de bots, entonces ya un poco más automatizado o inclusive que me esté aplicando este mismo tipo de código, pero ya sobre todas las páginas HTML que se tienen. Si se fijan acá, por más de que no ejecute, por ejemplo, un ataque de negación de servicio, que lo que intento es tumbar la página, acá ya ni siquiera el usuario va a poder empezar a revisar información acerca de los precios, qué productos vende, etcétera. Entonces son cosas que a final de cuentas, si un usuario quiere llegar a ingresar, pues no va a poder generar, por ejemplo, en este caso, una compra, hablando acerca pues ya de una plataforma de e-commerce, pero que pues esto realmente a nivel de las aplicaciones, pues se va a poder pues, realmente ejecutar para cualquier tipo de ataque. Entonces, esto sería en cuanto al tema pues ya de las ejecuciones que vamos a poder hacer a nivel de diseño y que desde pues ya la protección que nosotros manejamos, entonces acá inclusive, les voy a dar un ejemplo ahí bastante rápido. Por ejemplo, acá con la inyección de SQL que se manejó, lo va a ejecutar cualquiera. Por ejemplo, esta es otra bastante clásica. Acá forzar a un verdadero, él ya me lo va a estar bloqueando de manera directa. Porque acá él lo que va a hacer es identificar según el comportamiento del tráfico qué es lo que se debe permitir y qué es lo que no. Listo, equipo. Entonces acá, hasta acá eran pues sobre todo los tres tipos de casos de uso. Así que ahora sí podemos pasar ya directamente a la sesión de preguntas. Voy a quedar de compartir. Gracias, Nicolás. Por acá tenemos un par de preguntas. Nos hacen, una de ellas es que dice, si tengo una página transaccional, ¿debo instalar una web física o virtual? Listo, vale. En cuanto a tema de aplicaciones transaccionales, acá sobre todo lo que se hace, sobre todo en cuanto a tema de implementación de estos tipos de protecciones, no es necesario instalar ningún tipo pues ahí de instancia ni nada por el estilo. Acá lo que hacemos, sobre todo en este servicio que pues ya es netamente enfocado en la nube, va a hacer es hacer un desvío a nivel del tráfico, donde acá lo que hacemos es gestionar los registros que se tengan a nivel de la aplicación para que primero todo el tráfico pase a través de nuestra nube. Ya nosotros nos vamos a encargar en sí, pues, de analizar todo este tipo de tráfico, sea a nivel comportamental algunos, otros que pues ya sean basados en firmas, que ahorita sobre todo también de lo que pues se tocó directamente en la sesión y también estuve revisando en cuanto a las preguntas, acá no se definen directamente cuáles son los ataques que se quieren llegar a bloquear, sino que lo que se va a hacer acá es analizar el tipo de tráfico que se debe permitir, que pues ahí lo que hacemos es dejarlo en un periodo de aprendizaje máximo de una semana para diferentes tipos de ataques y de esa manera pues ya empezar a poder bloquear contra esos tipos de ataques que ahorita les mostré a continuación. Entonces sí, realmente no es necesario para ninguno de los dos casos instalar de pronto, ya sea físico o virtual, acá lo que se hace es simplemente un desvío a nivel de tráfico.
Ok, tenemos también otra pregunta. Dice que si tengo un dominio de website de información y tengo un subdominio para un sitio transaccional, ¿se debe colocar un what? Listo, sí. Sí, en este caso, ahí justamente también se maneja, aquí tocaste un punto bastante importante, el tema del dominio y los subdominios. Acá cada uno, porque suele pasar en algunas ocasiones, que pues es una de las dudas bastante grandes que normalmente se genera a nivel de la implementación. Cada subdominio, entonces puede que sea uno transaccional, uno informativo, etcétera. Digamos que pues ahí se van a tener diferentes tipos. Para cada uno se va a tener un comportamiento totalmente diferente. Entonces, por ende, lo que se hace aquí es tener un aprendizaje bastante único en cada uno de ellos. Entonces, sí, en cuanto a la pregunta si se debe colocar un WAF, totalmente sea desde una página transaccional a una página pues ya netamente informativa, cada uno de ellos claramente va a tener diferentes tipos de comportamiento, pero cada uno pues va a ser expuesto a diferentes tipos de ataques. Uno más, por ejemplo, el transaccional, más hablándolo acerca pues ya de la información que contiene, y el informativo, como ahorita el último ataque que hicimos de eFacement, donde pues lo que se hace es pues jugar más con la reputación de las empresas. Muchas gracias, Nicolás. Tenemos otras preguntas que las iremos contestando vía correo en el transcurso del día. Bueno, eso ha sido parte de lo que ha sido este webinar, donde esperamos que haya sido de mucha productividad para ustedes en temas de conocimiento. Cualquier consultas que tengan, dudas, parte de nuestros equipos se van a estar comunicando con ustedes, ¿verdad? En el transcurso de la semana, donde puedan realizar todas las consultas que tengan. Agradeciéndoles nuevamente y esperando que puedan tener un excelente día. Muchas gracias a todos.